Bai, bueno, egunon, bagoaz, Gaizka Garitanoren prentsaurrekoa, betiko moduan, mikrofono eta kamera matauta izan eta galdera egiteko biztu biak. Benga, Janire, zugaz hasiko gara. Bai, egunon, Gaizka. Pentsatzen dute azken neurketan Valentzian lortutako garaipenak sekulako bultzada, ematen dila taldeari buruz behintzat, aste garrantzitsu honi aurre egiteko, ezta? Apa, kaixo. Bueno, ez dizu denbora gehiagirik ematen egia esan da galtzen duzunean edo gauzak ez dituzunean ondo egiten pena handia ukitzeko, ze urrengo, bi egunetan edo 3 egunetan beste partidu bat daukazu eta irabazten duzunean ere ez daukazu denbora gehiagirik disfrutatzeko, ze segituan beste partidu bat daukagu, orduan, gehiago egon gara lanean, berriro bihar partidu oso garrantzitsua eta zaila aldi berean, eta, saiatu ondoen prestatzen partidua eta ia partidu hon bat egiten dugun. Taldeak erakusten duen sendotasun atzealdean batez ere talde honen zigilua da. Errezeta ona Real Madrid bezalako talde bati aurre egiteko, ezta? Bai, baina eurak ere alde hortatik gol gutxien jaso dituzten duen taldea da, eta alde hortatik ere beraiei ere min egitea zaila da, baina talde handien kontra jokatzen duzunean, garrantzitsua da euren jokalari onenak eustea eta ez ustea, ez berain jokoa egiten, ez? Hori da garrantzitsuena, baina gero ere partidua irabazteko beti saiatu behar zara eurei min egiten, ez? Eta eurak oso indartzu daude eta erakusten ari dira oin momentuan txapelketan dagoen talderik onena dela, ez? Haupa, Gaizka, saltu gara egunkaritik. Beste egunean Valentzian, uste dut 6. aldia dela 11koa errepikatzen duzula denboraldi honetan. Horrek zuretzako esanai bereziren bat dauka edo bilatu izan duzu taldean egonkortzea jokalari batzuk? Haupa, kaixo. Nire ustez talde guztitan dago 11ko bat edo danak daukagu pixkat errepikatzen dugun talde bat edo hori leku guztietan pasatzen da, ez? Beti aldaketa batzuk egiten dituzu, segun partiduaren arabera edo jokalarien formaren arabera, baina pasadan astean edo azkenengo partiduan jokatu zutenak da pixkat nerekin denboraldi hontan minutu gehien eduki duten jokalariak eta, ikusiko dugu, danengan daukat konfiantza handia eta beste jokalari batzuk erabiltzen ditudanean ere oso posik nago beraiekin eta edozeinek jokatu dezake, ze orain jokalari asko ditugu denboraldi guztian zehar, baina oin ikusten da jokalari asko entxufatuta daudela, ondo daudela eta beti 11ko egitea zaila da, ez. Beste kontu bat, presidenteak Gabarraren konponketak edo iragarri zituenean, zeure izena aipatuzun zuri ez zitzaizula asko gustatuko edo horrelako ekitaldi bat edo. Ez dakit, eta komentatu zen udan komentatu zizula hori egiteko asmoa zeukatela. Ze iritsi duzun horren inguruan? Nago oso jarrita ez dut jarraitzen gehiegi hori, ez dakit. Gehiago nago biharko partiduan pentsatzen, ez? Ez dakit zer esan. Ondo iruditzen zait azkenean, eta esan zidan, udaran eta hori, eta nik klubak egiten duen guztia ondo iruditzen zait, eta gehiago arduratzen naiz nire alorrean egin behar dudana, eta egin behar dudana da biharko partidua saiatu irabazten, eta horretan nagoaz. Gaizka, esan dezakegu, edo zure ustez, aste erabakigarria da Europako postuetarako borroka hartan?
Bueno, aste guztiak dira erabaki horrak, ez? Beharra daukagu irabazteko, jarraitzeko pixkat beti gora joaten, eta partidu guztiak dira. Partidu hau garrantzitsua da, baina hurrengoa ere bai izango da. Azkenengo 15 puntu daude jokoan, eta badakigu hor sartzeko puntu desente beharko ditugula. Eta arerio zailak ditugu aurretik, orduan gehiago dago gure esku, ez? Baita ere garaipenak lortzen baditugu, errezago eukiko dugu, eta bestela ez. Orduan, nik beti begiratzen diot guk egin behar dugunari. Besteak ez dakit zer egingo duten, baina guk gureaz badugu egiten argi dago, ez daukagu esebez defendatzeko. Nahi dut esan, ez gaudela gu besteen gainetik eta besteak utz egiten badute guk lortuko dugula. Gehiago begiratu behar diogu gure buruari, jakin guk gurea egiten badugu, aukera gehiago izango ditugula, baina guk gurea ez badugu egiten, ez daukagu hor poltsikoan puntuak pilatuta defendatzeko moduan, orduan guk irabazin behar dugu, eta hori euki behar dugu buruan, biharko partidua irabaztea. Eta ja azkenan ere partez, joaneko neurketan berdinketa eta Real Madridek San Mamesera egin ditun azken bi bizitetan berdinketa bai. Horrek ze esaten dizu, dinot, irabaztetik gertuago zaudetela edo benetan liderraren aurka taldeak mailan eta gainditzeko bezala daola? Bueno, momentuan txapelketa hontan dagoen talderik onena Real Madrid da. Erakusten ari da, partidu guztiak irabazi ditu, berriro txapelketara bueltatu ginenetik. Bestalde, pena bada, biharko partidua imaginatzen dut San Mames beteta, gure zaletuak zer izango zan partidu hau, bai hau, bai Sevillakoa, hurrengo bi partiduak San Mames beteta, taldea dagoen bezala orain, ez dugu eukiko laguntza ekstra hori, askotan guretzat hain baliagarria edo gehienetan edo beti dan laguntza hori, baina saiatuko gara gauzak zail jartzen, gu ere ez gara talde errez bat aurkariarentzat, eta partidu hauetan normalean pixkat gehiago daukaguna baino gehiago eman behar da, badakigu bestela ez daukagula aukerarik beraien kontra lehiatzeko, eta espero dugu partidu hon bat egitea, zergaitik ez irabaztea bai, ez? Hola, egunon. Gaizka, Jon Zubieta, Mundo Deportivo. Antes que nada te quiero preguntar, ¿tienes alguna duda, algún jugador que esté un poquito tocado? Y por otro lado, hablando un poco del aspecto físico, ¿te sorprende, te llama la atención el magnífico momento del equipo como demostró en Valencia en el aspecto físico? Eskerrik asko. No me sorprende, ¿no? La verdad que hemos trabajado fuerte ahora en estas 3 o 4 semanas. Los jugadores han sido muy responsables en la etapa en la que han estado en casa. Les hemos dado todo tipo de herramientas para poder trabajar en casa y ellos han respondido perfectamente a todo ese trabajo para volver mejor incluso de lo que estaban y en ese aspecto pues estamos contentos, ¿no? Y luego sí que tenemos algún jugador tocado y duda para mañana y veremos a ver si en la sesión de hoy pueden entrenar o no, pero sí, tengo algún jugador. Pero veremos después la lista, ya lo veréis en la lista, si estamos todos o falta alguno, ¿no? Kaixo, Gaizka, egunon, Arquetxan Mendia, del periódico de ella. No sé si tiene la sensación de que ahora mismo entre los equipos que estáis luchando por entrar en Europa, sois el que mejor está e incluso favoritos. No sé si podrías entenderlo así, aunque estéis un poquito por debajo de la Real, no sé si os veis casi como favoritos por la línea que estáis marcando. Gracias. Pues no, para nada favoritos no, porque ellos son los que tenían la ventaja, ¿no? Y yo a la Real le veo bien además. El Valencia es verdad que está pasando un pequeño bache, pero desde luego que somos favoritos no, eso seguro que no. Pero sí que es verdad que estamos en la pelea, ¿no? Y tenemos que intentar aprovechar hasta el final
pues seguir un poco en la racha en la que estamos, seguir o acabar bien. Sabemos que es un trabajo de 2 semanas y tenemos que apretar fuerte, ¿no? Cada día nos jugamos todo, cada día va a ser una final de estos 5 partidos y no le miramos, como siempre os digo, a la clasificación, sino al próximo partido, y partido a partido. Mañana tenemos el más difícil contra el mejor equipo del campeonato y tratar de sacarlo. Si lo sacamos, más cerca estaremos. Si perdemos, más lejos estaremos. Eso así cada semana. Buenas, Gaizka, Alfonso Arrandia, Joas. Sois 2 de las 3 mejores defensas del campeonato. ¿Auguras mañana un partido muy cerrado? ¿Se puede decidir por muy pocos goles, por un gol? ¿Cómo lo ves? Bueno, ojalá. Más posibilidades tendremos a partido cerrado, ¿no? Si dejamos que ellos saquen todo el potencial ofensivo y nos hacen daño, es muy difícil jugar a golpes contra ellos, ¿no? Nosotros golpear, ellos golpear, a ese partido lo tenemos perdido, ¿no? El potencial que tienen ellos ofensivo es grandísimo y pasará por hacer un gran trabajo defensivo también. Y luego pues tratar de hacerles daño a ellos. Y nosotros llevamos muy pocos goles en contra, pero es que ellos llevan, no sé, 21 así. Es una marca muy buena, ¿no? Eso dice mucho de si un equipo con esos jugadores, si encima está bien organizado y no le haces daño, más tenemos que pensar también en eso. Aparte del trabajo que hacemos, que mañana va a ser pues imprescindible defender bien, el poder también nosotros hacer gol y hacerles daño a ellos, ¿no? Porque si no, ellos están mostrándose muy sólidos, ¿no? Tanto como nosotros o más. ¿Te parece, por lo que dices, es el partido más complicado? ¿Te parece justo que estén primeros? Ahora mismo es el equipo, ¿te parece el más regular? Y sobre todo el trabajo que está haciendo Zidane, ¿no? Con esta trayectoria que tiene, ¿qué opinas? Bueno, sin duda, que es el mejor equipo, sin duda. No solo ya por los jugadores que tiene, la plantilla tan larga que tiene, ¿no? Que tiene muy buenos jugadores, pero a esos jugadores encima tienen una buena organización, están apretando muy bien arriba, están corriendo, están muy organizados, están fortísimos atrás, están muy completos. Es el mejor equipo ahora mismo que está, yo creo que con diferencia, y ahí tenemos un reto bonito, ¿no? El poder ganarles. Ellos han ganado todos los partidos desde que volvieron y sí, se les ve muy bien, la verdad que es el equipo más en forma, ¿no? Pero bueno, yo siempre soy optimista, también te digo. Tengo una total confianza en los jugadores y vamos a ver si damos la sorpresa, ¿no? Si tenemos que hacer un partido perfecto para poder ganar, pero bueno, el optimismo siempre lo tenemos, la confianza y que vamos a pelear, eso seguro, ¿no? Como Mayo del Correo, ¿qué supone medirse al Madrid sin público? Bueno, pues para nosotros es una putada, ¿no? Porque el otro día, justo cuando salimos, ¿no? Comentaba, cuando estábamos en el autobús después del partido y estábamos comentando ahí entre algunos, ¿no? De, joder, ¿qué sería este partido con gente, ¿no? Ahora como estamos y que viene el Madrid y estaría Samamés lleno y nos llevaría en volandas, ¿no? La verdad que no lo vamos a tener, pero bueno, también nos estamos manejando bien en los partidos de casa sin público, estamos afrontándolos bien y sacando buenos resultados y es una pena, ¿no? Porque hubiera sido una fiesta bonita, todos juntos y jugar contra el mejor equipo que hay ahora mismo en la actualidad y hacerlo todos juntos, pero como no va a ser posible, pero seguro que la gente nos va a estar, vamos a sentir, aunque no estén en el campo, sé que todo el mundo va a estar pendiente del partido y vamos a ver si podemos darles una alegría. Hola, de nuevo, Gaizka. Te tengo que hacer una pregunta quizás un poquito incómoda, pero te traslado lo que dice la gente, lo que comenta. ¿Qué ocurre con Ibai? ¿No le ves bien? ¿Simplemente es competencia? ¿Podemos verle pronto ya incluso como titular? Es que recasco. Opa, no es para nada incómoda, ¿no? Es verdad que están jugando otros jugadores y lo están haciendo bien y con Ibai estoy muy contento, muy contento. Está entrenando muy bien y en cualquier momento puede aparecer. Es cierto que los jugadores que están jugando en esas posiciones están teniendo un gran rendimiento y están jugando más ellos, ¿no? Es una
una cuestión simplemente de elegir a los jugadores, pero con todos estoy muy contento, con Ibai también, y ayer estuve hablando con él además y está trabajando bien y es un magnífico profesional como todos los de la plantilla y en cualquier momento le podéis ver, ¿no? En cualquier momento. Apa, Gaizka, otra vez. La semana pasada creo que era, ya no sé porque ahora con tantas ruedas de prensa ya no lo tengo claro, pero el otro día decías que después del parón se ha visto que se ha igualado todo muchísimo, que incluso equipos como el Barça, el Madrid les costaba mucho ganar. Evidentemente están muy en forma, pero ¿crees que puede ser un momento en el que puede pasar cualquier cosa o que hay quizás menos favoritismo en ese sentido? Ojalá, ¿no? Yo creo que veo las cosas igualadas, ¿no? Ellos están ganando, es cierto, pero también a base de mucho trabajo, de mantener la portería a cero. Y bueno, sí, a ver, yo siempre soy muy optimista, ¿no? Juegue contra quien juegue y está claro que tenemos un partido complicado mañana, pero también es verdad que también tenemos nuestras armas y queremos competir ese partido, ¿no? Y lo que dices tú, si hay mucha igualdad después del parón, se puede dar cualquier resultado, aunque lógicamente pues la trayectoria que llevan ellos hace que este partido sea uno de los más difíciles, ¿no? Pero vamos a ver, tenemos muchas ganas para este partido, para acabar bien la liga y vamos a ver si somos capaces de hacerles frente, ¿no? Vale, eskerrik asko. Venga, Gerarte.